Entramos ya, se interrumpió la transmisión, así que la voy a empezar de nuevo. Entramos ya en el último encuentro de organización peronista, siguiendo siempre y reiterando por última vez en esta materia que en la que seguimos el camino iniciado por la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Estamos ya en el capítulo octavo, que se refiere a la racionalización de la organización, o sea, en su segunda parte. Y habíamos visto que racionalización significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento de manera que por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento. Ayer vimos el tema de la racionalización en general y vimos específicamente el tema de la eficacia, o sea, el cumplimiento de los objetivos, y de la eficiencia o economía de esfuerzos y de insumos, de instrumentos, etcétera, etcétera. O sea, conseguir el objetivo con el menor costo posible. Hoy vamos a tratar de concluir con esta materia refiriéndonos al más alto rendimiento, o sea, a la perfectibilidad. La perfectibilidad y el más alto rendimiento, que se refiere al cuarto principio de la organización peronista. Sabemos que los principios de la organización peronista son los cuatro. Primero, la objetividad. Segundo, la simplicidad. El tercero, la estabilidad. Y por último, la perfectibilidad. La organización se basa en principios fundamentales que hacen a su completividad estructural. O sea, una organización debe ser completa, como toda estructura. Por ejemplo, el ser humano es completo si no le falta ninguno de sus miembros. Si nos falta un brazo, no es una estructura completa. Y por otro lado, hace también a su perfectibilidad funcional. Repito, la organización se basa en principios fundamentales que hacen a su completividad estructural y a su perfectibilidad funcional. El cuarto principio de toda organización es la perfectibilidad. Para salvar los organismos hay que someterlos a la perfectibilidad orgánica, que es la evolución, manteniendo un perfecto equilibrio entre lo estable de una organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica. Aparecería cierto grado de antagonismo entre la estabilidad de organización y su perfectibilidad. Los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad pierden perfectibilidad. La estabilidad significa que no cambiemos todos los días de organización, o sea, debe haber cierta estabilidad, pero si se exagera en la estabilidad se pierde perfectibilidad, dice el general. La perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Como todo organizador, debe saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución. Se puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura, sin alterar su finalidad
y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento, que es de lo que pretendemos desarrollar ahora. La perfectibilidad o el más alto rendimiento. Combinar la evolución del tiempo con la del espacio es lo que da las bases para la organización. Es lo que da las bases para la organización. Quien organice con cierto criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un estado sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio, irá al fracaso desde el mismo momento de la iniciación de esa organización, nos recuerda el general el 10 de julio de 1950. La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. La perfectibilidad orgánica, o sea, de una organización, se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y como asimismo en la organización popular, o sea, en todo tipo de organización. Por otro lado, la perfectibilidad supone que ningún organismo u organización sea tan rígido que no permita admitir nuevos factores que faciliten su cometido. Lo más perfecto es aquello que evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias, porque el mundo no es estático, es dinámico y cambia casi diariamente. Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas, también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando esa organización corresponde bien al objeto, o sea, a lo que se pretende, a lo que se quiere alcanzar, a la finalidad. Vale decir que al organizar la masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización que ya vimos cuáles son. La objetividad, o sea, el cumplimiento de una finalidad, la simplicidad, la estabilidad, o sea, no cambiar todos los días la organización, y por otro lado, la perfectibilidad, tratar siempre de perfeccionar a la organización. El cuarto principio es la perfectibilidad, y los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Vamos a ver ahora el tema de la creación, la rutina y la estabilidad relacionada con la perfectibilidad y el más alto rendimiento. En esto hay también dos clases de hombres. Hay un hombre que está acostumbrado y le gusta andar entre las cosas que los otros han creado. Y hay hombres a los que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por entre las que quieren andar. Los conductores tienen esta segunda característica. Nunca son hombres que andan por caminos trillados. Ellos tienen la fiebre de crear. Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar, porque tiene la fiebre de la creación, y en las creaciones de los hombres y mujeres es necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presupone la creación permanente, pero que también hay un grado importante en la estabilidad, porque estar empezando siempre no es cosa de cuerdos, nos recuerda el general don Juan Domingo. Por otro lado, reforma y estabilización.
el equilibrio que Perón siempre nos aconseja y nos propone a través de lo que él llamó en todos los órdenes de la vida la tercera posición o la armonía permanente. Es difícil que un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo reformador, ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando nuevas cosas. Este es un asunto que en el conductor político tiene una importancia extraordinaria, según el general Perón. Que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque entonces lleva al caos, de la misma manera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces no hace nada. Siempre la armonía, ¿no? Ni un lado, ni de un lado, ni de otro. En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse. Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe olvidar jamás, según el general Perón. Pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar. Esa es la condición del conductor. El otro temperamento de la forma de creación lo pongo yo, porque tengo experiencia en esto. Vamos a ver ahora entonces la relación entre la perfectibilidad y la doctrina, que también sugiere el general Perón. El peronismo predica con el ejemplo. En otras palabras, se ejecuta el hecho hablando de la perfectibilidad y de la doctrina. En otras palabras, se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se perfectibiliza al máximo y sobre eso se cristaliza una verdadera doctrina. Está indicando acá el general Perón cómo surgen las doctrinas. Se ejecuta un hecho, se sacan las enseñanzas de hecho y se perfectibiliza al máximo y sobre eso se cristaliza una verdadera doctrina. Por ejemplo, él quería lograr que los argentinos tuvieran un mínimo de dignidad y cuando se puso a hacer política, lo primero que se propuso fue conseguir ese grado de dignidad que todos los seres humanos nos merecemos con trabajo, salud, educación, o sea, el ejercicio de nuestro derecho. Se puso a realizar eso y una vez realizado eso, trató de perfectibilizarlo al máximo y sobre eso cristalizó la doctrina de la justicia social, para poner un ejemplo que creo es perfectamente adecuado. Es el sistema, nos dice el general, que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz por esa razón. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el hecho y decimos, esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las formas de predicar. Por otro lado, él propone la actualización de la doctrina. Y lo dice en el capítulo primero, mejor dicho, en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista. Esa doctrina debe ser también elástica. Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que la sustentan. Pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y espacio. La doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de 10 o 20 años, lo que hoy decimos del peronismo
y que vemos tan maravilloso ya será anticuado. Vale decir que a la doctrina hay que mantenerla al día y hay que hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Por eso es difícil conformar una doctrina. Hay que estudiar muy perfectamente el momento en que se la realiza y hay que establecer también los organismos que vayan actualizando esa doctrina. Por eso la necesidad imperiosa de recrear nuevamente la Escuela Superior Peronista para, como decía el general, actualizar permanentemente nuestra doctrina, transmitirla e inculcarla a la masa, o sea, al conjunto de nuestro pueblo, para capacitar a los intermediarios de la conducción y para formar también a los conductores, o sea, a los dirigentes de nuestro movimiento. Por otro lado, veremos las características de la tesis peronista sobre la estructura de la organización, o sea, la parte material de la organización. Recordemos siempre que para Perón toda organización tiene dos aspectos esenciales. La organización espiritual, que está dada por la doctrina, por la finalidad, o sea, por las ideas que comparten los integrantes de esa organización y que esa unidad en las ideas permite la realización de la finalidad que tiene la organización. Por otro lado están las estructuras, que es la organización material de la cual vamos a referirnos ahora. De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de estructuración y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de todas ellas el peronismo se decide por una organización con características específicas y distintivas. Esas características de la estructuración u organización propiamente dicha peronista pueden resumirse en los siguientes puntos. Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Una estructura simple y perfectible. Por otro lado, la perfectibilidad y el método. Una acción común en base a un método. El método desde ya nos permite una acción común entre muchas personas. Para eso es el método. Por eso nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas reuniones, vamos a establecer una acción común en base a un método que trata la situación, o sea, la realidad, su apreciación, o sea, la apreciación de la realidad o de la situación, la resolución que surge de esa apreciación y su plan. Y entonces después diversificaremos el plan en todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma el Partido Peronista, transformado en una acción con unidad en la concepción y con unidad en la acción. Señores, este es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros mejores, no me aparto, pero tengamos como método un método simple, un método objetivo, un método que podamos estabilizar dentro de nuestra organización y un método que con el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de perfectibilidad cada día más. Por otro lado, vamos a ver las condiciones fundamentales de todo método según el general Perón. 4 son las condiciones fundamentales para todos los métodos. Primero, que sea simple, porque si es complicado, no se cumple bien. Segundo, que sea objetivo, que vaya a una finalidad y que sepa lo que se quiere. Tercero, que se lo pueda utilizar permanentemente, que tenga estabilidad en la acción. Estamos hablando de los mismos elementos de la organización, que sea perfectible, de manera que en cada momento lo podamos
perfeccionar. También hablando del método, habla del continuo perfeccionamiento. Esas son las 4 condiciones básicas de toda organización, de métodos como de sistemas. Es la base de toda la acción. Toda acción debería ser simple, objetiva, estable y perfectible o perfecta. Si cumplimos esas 4 condiciones, nuestro método, por simple que sea, por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que olvidarse la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que oí atribuir a Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los generales austríacos, se limitó a decir: los generales austríacos saben demasiadas cosas. En esto, como decía Martín Fierro, el quid del hombre no está en aprender muchas cosas, sino en aprender cosas buenas. Por otro lado, el método intuitivo. Las situaciones pueden ser simples o complejas. Las necesidades de resolución pueden ser rápidas o no. Para toda resolución rápida, el método intuitivo dará la clave necesaria. De lo contrario, será mejor analizar la intuición por el método racional, para que de esta manera la resolución alcance un más alto grado de perfectibilidad. El método intuitivo nos permite un más alto grado de perfectibilidad. No es pues el método el que determina las situaciones, sino que las situaciones son las que determinan el método a seguir. Hablemos ahora de la perfectibilidad y los principios de la ejecución. Aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales en toda organización, o sea, objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad, deben ser considerados en esta etapa de la misma como esenciales. Estamos hablando de la ejecución. Estos principios, indumentan la obra en sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una finalidad, con procedimientos desprovistos de artificio y complejidad, con una forma constante y notable, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo y de espacio. Por otro lado, podemos ver también la perfectibilidad y su relación con la educación. En Conducción Política, Perón nos dice: la educación nos habla de la educación de los elementos fundamentales. Indudablemente que realizada la conducción dentro de las esferas de acción a que me he referido, en lo grande y en lo particular, o en lo estratégico y en lo táctico, dentro de las formas permanentemente orgánicas, o sea, organizadas, cumpliendo cada uno su función conscientemente en la realización de esa conducción, puede llegar a adquirir un alto grado de perfectibilidad. Para lograr esa perfectibilidad influye más que nada la educación de los 3 elementos fundamentales de la conducción, que son el conductor superior, los cuadros auxiliares de la conducción y la masa. Repito, para lograr esta perfectibilidad necesaria, influye más que nada la educación de los 3 elementos fundamentales de la conducción: el conductor superior, los cuadros auxiliares de la conducción y la masa. La educación del soberano. Claro que ese ideal no se alcanza en 2, ni en 5, ni en 20 años. Son necesarios 50 años de trabajo para educar al soberano, como decían. Cuando nosotros decimos que hay que educar al ciudadano, nos ponemos a educarlo. Deberíamos hacerlo, sí. Antes de
antes, de acuerdo con las formas de la conducción política, les convenía más bien que el soberano no estuviera muy educado, que no tuviera mucha conciencia de sus derechos y de sus prerrogativas, como nos pasa hoy en la República Argentina. Hoy, 31 de mayo de 2019. Seguimos entonces con la relación de la perfectibilidad y la ejecución, los métodos directos y los indirectos. En la ejecución son métodos directos de aquellos que señalan el camino de las realizaciones sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el cumplimiento de la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y peculiares en las organizaciones de estructura vertical y centralizada. Son indirectos aquellos métodos que señalan el camino de la acción, condicionándola a su cumplimiento, condicionándola en su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con miras a obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado, como es la peronista, en donde los niveles o planes de asesoramiento y control actúan siempre con miras a perfeccionar la acción y obtener que en su cumplimiento no se desnaturalice la concepción originaria. También referido a la finalidad de la ejecución. Si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, y si conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, o sea, la eficacia. Realizar lo concebido, la eficacia. ¿Pero cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, o sea, objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, la eficacia, con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y personal, o sea, con economía o eficiencia. Por último, la perfectibilidad y la coordinación. La racionalización es la última etapa de organización indispensable que pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia y la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección. Y Perón lo dice así: la organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse. Por eso habla él permanentemente de ajustar los tornillos. Por otro lado, tenemos la perfectibilidad y evolución de los pueblos. En la evolución de los pueblos oímos muchas veces mencionar las reformas. Es una hermosa forma de la vida humana la evolución y dentro de ella las reformas que permiten llevarla a cabo. En países orgánicos u organizados, tales reformas deben realizarse con una absoluta congruencia entre los fines y con absoluta armonía en los medios. Si tales reformas no obedecen a esa congruencia o esa relación que debería haber entre los fines y los medios, y a esa armonía a menudo suelen provocar, empiezo de nuevo, si tales reformas no obedecen a esa congruencia y esa armonía, a menudo suelen provocar acontecimientos que perjudican la estabilidad orgánica que todas las instituciones humanas deben tener para poder realizar programas y planes de largo aliento. Por eso las reformas no han de ser tan distantes que quiten a la organización su perfectibilidad,
ni deben ser tan frecuentes que le resten estabilidad. En el panorama de la vida institucional argentina, el factor estabilidad había sacrificado, en mi concepto, ese factor de la perfectibilidad orgánica. Esa evolución que nos llevó a encarecer las reformas integrales representa el verdadero programa que nuestro movimiento ha desarrollado hasta ahora, con un éxito más halagador que cuanto había podido apreciarse en los prolegómenos de la misma reforma. Perfectibilidad y lo científico-tecnológico, lo sacamos esto del último trabajo del general Perón, el modelo argentino de proyecto nacional. Tiene que generalizarse también la idea de que la dependencia tecnológica es más difícil de revertir que la dependencia comercial o financiera. En lo comercial pueden modificarse rápidamente estructuras y en lo financiero lograrse un cambio de financista. Lo científico-tecnológico requiere una larga meditación que exige la acción decantadora del tiempo y solo rinde fruto real cuando alcanza cierto grado de costo y aceptable grado de perfectibilidad. Lo importante es que en materia de ciencia y tecnología debe trabajarse para el presente y futuro al mismo tiempo. Y por último, antes de concluir, pongo a la consideración de todas y todos ustedes estas reflexiones finales que yo confeccioné para el libro que escribí por allá por el 2013, me parece, que lo titulé Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro, referido a los elementos. Traté de analizar los elementos materiales, espirituales y materiales de toda organización peronista como para llegar a su mejor comprensión. Y como reflexión final para esta materia de organización peronista, comparto estas ideas con ustedes. Ojalá algún día, lo más cercano posible, los otros de la patria, fundamentalmente las y los jóvenes, tomen estas líneas como base para dar rienda suelta a su creatividad y desarrollen la perfectibilidad, dando continuidad al renovado y siempre necesario empeño, trabajo, estudio y práctica de la organización peronista. Como tomé apuntes de organización peronista de 1954 como guía y norte de este trabajo. Porque como decía el general Perón el 1 de mayo de 1974, la doctrina peronista fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres. Elegí a los humildes. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podían salvar a los humildes. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales diciéndoles más o menos estas mismas palabras. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y con organización. Repito, no se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro, decía el general el 1 de mayo de 1974. Y así la patria seguirá siendo el otro, o sea, el familiar, el amigo, el compañero, el argentino, el latinoamericano, y la patria seguirá siendo el otro para siempre,
que es mi ideal. Con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado o por finalizada la materia organización peronista, siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista, que la incluye en su apartado cuarto referido a las técnicas y formas de realización de la doctrina peronista. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Ojalá el haber compartido con ustedes estos conceptos ayude a que volvamos el 9 o 10 de diciembre mucho mejores.